Lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando toda la noche. Bienvenidos al canal La Hora del Miedo. Si disfrutas del verdadero terror, suscríbete ahora y únete a nosotros. Pero te lo advierto, una vez que entras, no hay vuelta atrás. Vamos con la historia. La casa Thorne, en las afueras del pueblo de Oak Haven, no era imponente. Era una edificación de madera vieja, con un tejado inclinado y un jardín descuidado. Pero su reputación la precedía. Era la casa que nunca abrió sus ventanas. O, más exactamente, la casa cuyas ventanas siempre estaban cerradas, sin importar quién viviera en ella. Cuando Elias Vance, un joven bibliotecario obsesionado con el aire fresco y la luz natural, la compró, lo hizo precisamente por el desafío. Quería ser el primero en domar la casa, en abrirla al mundo. Había escuchado los rumores sobre un fantasma, una entidad reclusiva, pero Elias era un pragmático. El primer día, Elias abrió todas las ventanas de la casa. La brisa fresca entró, llevando consigo el aroma a pino y tierra húmeda. El sol inundó cada habitación, expulsando las sombras acumuladas. Elias sonrió, victorioso. Esa noche, se acostó con las ventanas de su dormitorio abiertas, escuchando el canto de los grillos. Era una sensación de libertad que anhelaba. A la mañana siguiente, Elias se despertó con un frío inusual. Abrió los ojos. Todas las ventanas de la casa, incluyendo las de su dormitorio, estaban herméticamente cerradas. Los cerrojos, que él había revisado 2 veces, estaban echados. Los pestillos, bajados. Elias lo atribuyó al viento, o quizás a un mecanismo de autoprotección de la casa vieja. Pero la sensación de encierro lo incomodó. Al día siguiente, volvió a abrir todas las ventanas, y por la noche, antes de irse a la cama, las selló con cinta adhesiva industrial. Imposible que se cerraran solas. A la mañana siguiente, no solo las ventanas estaban cerradas, sino que la cinta adhesiva estaba cuidadosamente despegada, enrollada y colocada en el alféizar. La casa estaba hermética, y en el cristal de una de las ventanas, Elias vio algo nuevo. Una huella. No una huella de mano, sino una marca redonda y grasosa, como si una frente se hubiera apoyado contra el vidrio, con los dedos extendidos hacia afuera, tratando de ver el exterior. Elias sintió un escalofrío. La entidad quería ver afuera, pero se negaba a abrir las ventanas. Empezó a escuchar sonidos. Un raspar constante en las paredes, un roce suave que parecía seguir las líneas de las juntas de las ventanas. Y por las noches, un suspiro largo y profundo que venía del tejado, como si algo estuviera mirando el cielo estrellado desde las alturas. Elias investigó la historia de la casa Thorne. Descubrió que la casa había sido construida por un hombre llamado Alistair Thorne, un astrónomo aficionado que se había obsesionado con las estrellas. La leyenda decía que Alistair, temeroso de la luz del sol que estropeaba sus observaciones nocturnas, había mandado a sellar todas las ventanas de su observatorio casero. Después de un tiempo, enloqueció y murió en la casa, encerrado en su propia oscuridad autoimpuesta. El fantasma de la casa no era un espíritu. Era el espíritu de la reclusión, la obsidiana del alma de Alistair Thorne, manifestada en un deseo inquebrantable de mantener el exterior afuera, pero con una sed insaciable por lo que había fuera. Elias intentó hablar con el fantasma. «Alistair, ¿qué quieres? ¿Por qué no quieres que las ventanas se abran?» El raspar en las paredes se intensificó. Y esta vez, una voz llegó,
no auditiva, sino como un frío en sus huesos, un pensamiento implantado. No deben abrirse. La luz quema. Elías comprendió que Alistair no era malicioso. Estaba aterrorizado de la luz exterior. Su existencia post-mortem era una paradoja. Quería ver, pero no ser visto, no ser tocado por el sol. Elías comenzó a dejar una ventana ligeramente abierta, no para que el aire entrara, sino para que una fina línea de luz de luna penetrara en la habitación. A la mañana siguiente, la ventana estaba cerrada de golpe. Y en el suelo, justo donde la línea de luz de luna había caído, había una pequeña pila de ceniza y un olor a carne quemada. La luz lo había dañado. Elías se dio cuenta de que no podía abrir la casa, pero el fantasma de Alistair lo estaba asfixiando. Elías empezó a sentir claustrofobia, una necesidad desesperada de aire y luz. Y cada noche sentía que los muros se acercaban, las habitaciones se encogían. Elías tuvo una idea. Si el fantasma no podía soportar la luz, pero necesitaba ver, entonces tendría que darle una luz que él pudiera controlar. Compró una docena de velas, pequeñas, suaves, de luz amarilla y cálida. Las colocó en cada alféizar interior de las ventanas, las encendió y luego cerró las ventanas. Esa noche, el raspar se detuvo. El suspiro en el tejado cesó. La casa estaba en un silencio diferente, uno de expectativa. A la mañana siguiente, Elías revisó las ventanas. Estaban todas cerradas, pero en cada alféizar las velas se habían consumido por completo y en el cristal las huellas redondas y grasosas se habían multiplicado, cubriendo casi toda la superficie. Alistair había pasado la noche mirando las llamas, su única fuente de luz segura. Elías sintió una extraña conexión con el fantasma. Lo estaba ayudando, pero la ayuda tenía un precio. La casa se estaba convirtiendo en una extensión de Alistair. Elías empezó a sentir que las paredes lo observaban, y el aire se volvió pesado, con el olor a cera quemada y un leve toque a polvo de estrella. Una noche, Elías se despertó con un ruido en su habitación. No era un raspar, era un crujido de madera vieja. Se levantó. En la pared del fondo de su habitación, donde no había ventana, una pequeña abertura se estaba formando. No una ventana, sino una grieta fina que se extendía. Y a través de la grieta, Elías vio un solo y brillante punto de luz. Una estrella. Alistair no solo quería ver la luz, quería tocar el cielo. Elías se acercó a la grieta, puso su ojo cerca, y el punto de luz se hizo más grande, más intenso, más cercano. En ese instante, Elías sintió la presencia de Alistair a su lado. La voz en sus huesos, ahora con una nota de éxtasis. «Mira, Elías, mira». Elías miró a través de la grieta. No era una estrella. Era el ojo de Alistair, un ojo inmenso, hecho de pura luz y espacio, que lo observaba desde el otro lado. Y en el centro de ese ojo, la grieta en la pared se reflejaba, pero ahora la grieta estaba en el propio ojo estelar de Alistair. Elías retrocedió, aterrado. El fantasma no solo lo estaba poseyendo con la claustrofobia, lo estaba atravesando, creando una ventana en su propia mente para poder ver el universo. Elías corrió por la casa, buscando la forma de cerrar esa grieta en la pared. Pero la casa se estaba transformando. Cada pared comenzaba a mostrar pequeñas grietas que revelaban estrellas. La casa Thorne se estaba convirtiendo en un observatorio cósmico para un fantasma. Elías, en un acto de desesperación, recordó la cinta adhesiva industrial. La buscó en el sótano y con manos temblorosas comenzó a sellar las grietas en la pared
una por una, tapando las estrellas. El grito de Alistair resonó por toda la casa, un chillido estelar que sacudió los cimientos. La casa tembló. Las paredes volvieron a cerrarse, las grietas desaparecieron. Elías había ganado. Exhausto, se sentó en el suelo. Pero al levantar la vista, vio una sola ventana en el salón. Una ventana que él había sellado con cinta. La cinta estaba despegada. Y la ventana, aunque cerrada, tenía un único panel roto. El cristal estallado hacia adentro. Y en el suelo, justo debajo del panel roto, un trozo de vidrio descansaba. No era de la ventana. Era un fragmento de vidrio ahumado, del tipo que se usa en los telescopios. Y en el fragmento, Elías vio su propio reflejo, su rostro pálido, y en su ojo izquierdo, una pequeña y brillante estrella brillaba. Una estrella que no estaba en el cielo, sino dentro de su propio ojo. El fantasma de Alistair no estaba atrapado en la casa. Se había mudado al último lugar oscuro y cerrado que había encontrado. El propio Elías. Elías Vance dejó la casa Thorne y nunca miró hacia el cielo estrellado, porque sabía que en cada noche clara, desde el observatorio de su propio ojo, el fantasma de Alistair Thorne estaba mirando el universo a través de él. Y el fantasma que vive en tu mirada nunca te dejará mirar en paz. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.